Teletón Orgullo de Chile, que narra la historia de la institución desde sus inicios. Vamos a conversar sobre este trabajo con Mario Kreuzberger. Don Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos y queremos que nos cuente de qué trata específicamente este documental y además cuál es el objetivo de hacer un documental como este. Gracias, Daniel y Mónica. En realidad estuvimos pensando cómo enfocar esto, porque tenemos más o menos 1200 horas entre lo que son las diferentes teletones, las campañas y todos los eventos que hemos hecho, que son como 60 días ininterrumpidos de grabaciones. Por lo tanto, tuvimos que enfocarnos hacia un punto y decidimos finalmente hacerlo como el Orgullo de Chile, porque fue la respuesta que nos dio mucha gente a nuestras inquietudes. Tiene un poco de la historia y después del desarrollo de estos 35 años, lo que se ha hecho y vamos a decir lo que está por hacer. ¿Cuál es en esos 35 años, momento de hacer un poco un balance, cuál diría que ha sido el momento más difícil de la Teletón? El momento en que tal vez vio que no podía resultar, un momento en que se enfrentó a una situación muy crítica. ¿Cuál diría que fue el momento más difícil de todos estos años? Bueno, hay que imaginarse 1978, en plena época en que casi había una guerra con la Argentina, o se hablaba de una guerra con Argentina, había un gobierno militar, era difícil aglutinar a la gente, juntar a la gente frente a una idea, era algo que hasta último minuto teníamos la duda, habíamos trabajado muchísimo, habíamos hecho un esfuerzo sobrehumano, un grupo de personas. Entonces la incógnita de cuál iba a ser el resultado yo creo que fue lo más difícil el primer año. Los años siguientes hubo momentos difíciles, algún año después que no recuerdo exactamente cuál, cuando no llegamos a la meta y cuando la realidad nos obligó a revisar lo que estábamos haciendo como Teletón. Y yo diría que la Teletón nunca fue fácil, siempre es difícil y los desafíos que tenemos por delante son más difíciles todavía. Don Francisco, ¿debe hacerse cargo el Estado de la labor que hace la Teletón, más allá de que se mantenga como campaña, pero el rehabilitar a personas con discapacidad física, ¿debe ser una labor que asuma el Estado de Chile? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, si hablamos solamente de los 70.000 niños y sus familias que hemos atendido, estaríamos hablando de un pequeño porcentaje de la población, pero que finalmente es el 85% de los niños con discapacidad. Pero nosotros a través de la Teletón hemos creado conciencia nacional sobre la discapacidad en general y esos son más de 2 millones de personas. Por lo tanto, yo no estoy tan seguro si el Estado se tiene que hacer cargo de todo, porque he visto que este tipo de rehabilitación que es muy caro, que son 15 años más o menos el término medio de un niño que se rehabilita, no está dentro de las prioridades de salud de un país y no puede estar. Pero además nos da la oportunidad, una instancia de unirnos y de hacer algo, yo diría, muy especial y muy sorprendente dentro de lo que son las comunicaciones en el mundo. Obviamente la Teletón necesita la ayuda de todos los chilenos, de la empresa privada, también de los gobiernos. ¿Ha sentido alguna vez que algún gobierno ha tratado de utilizar la Teletón o de sacar provecho de la Teletón para sus propios fines? La verdad es que no lo hemos permitido y esa es la razón por la cual este año no tenemos Teletón. Siempre nos quisimos alejar de todo lo que fuera una política contingente partidista, porque dentro de la política tenemos que estar, porque tenemos que ser lo que yo llamo un gobiernista independiente. Porque tenemos que estar con todos los gobiernos nos han ido aportando de a poco, cada vez un poco más. Estamos esperando que este gobierno que está por irse también haga un esfuerzo de aportarnos algo más y tenemos mucha esperanza en el próximo gobierno. Oigan, Francisco, y en la dictadura, ¿no sintió también que ahí sí se intentaba utilizar, más allá que no se lograra, pero que se intentaba utilizar el momento de la Teletón? Bueno, yo creo que en esos tiempos todo lo que fuera comunicaciones se trataba de utilizar para los fines del gobierno. Y yo creo que, aunque no sea dictadura, aunque sea democracia, los gobiernos siempre pretenden ayudar, pero que al mismo tiempo les luzca dentro de su programa. Nosotros no hemos permitido, más allá de lo que hemos dicho de ser gobiernistas independientes, no hemos permitido que esto entre como en la política partidista. Entonces, claro, tenemos que estar con el gobierno que esté, tenemos que estar, no podemos estar en contra del gobierno, somos una institución pública que va a tener dentro de poco 14 centros, estamos a lo largo de todo el país, hemos necesitado siempre un aporte, el aporte fue muy tibio al principio, casi no hubo, el aporte comenzó recién con el presidente Lago,
empezó un aporte real para la Teletón y ha ido creciendo, creció con Michelle Bachelet, se ha crecido un poquitito en este gobierno también. Esperamos que crezca mucho más en el próximo gobierno. Y precisamente pensando que estamos en tiempo de campaña, que se hacen promesas al país, ¿ha habido alguna promesa que le ha gustado de los candidatos en este tema, en el de la discapacidad? ¿Le parece que han tomado conciencia de ello, que están haciendo buenas propuestas, o le gustaría ver un poquito más de énfasis en este tema en una campaña o en un programa de gobierno? Yo creo que ahí no entran directamente al callo a lo que nosotros hacemos, porque cuando se habla de discapacidad, en general se habla de inclusión. Y eso me parece importantísimo. Por ejemplo, las personas con posibilidades de trabajo tienen un 48% de posibilidades de trabajo y cuando son discapacitados solamente un 29%. Eso significa que 1 de cada 3 discapacitados que tiene oportunidad de trabajar tiene trabajo. Entonces tenemos un desafío por delante muy grande de inclusión, de trabajo. También hay un desafío por delante grande con los jóvenes que no son discapacitados y que tienen 15 años y están dispuestos a trabajar. Y un desafío también a lo mejor con las ISAPRES. ¿Están realmente haciendo todo lo que deben hacer, todo el aporte que deben hacer en el tema de cubrir, por ejemplo, la rehabilitación? Hasta este momento no, y eso depende ya de una ley, porque uno no puede obligar a ninguna ISAPRE. Hasta este momento yo creo que las ISAPRES podrían hacer un mayor aporte. Nosotros tenemos un porcentaje muy grande de personas discapacitadas que viven con este bono, digamos, de emergencia que se le da a la gente de 90.000 pesos. Los discapacitados en general son personas que viven situaciones difíciles. Don Francisco, los que tenemos hijos con alguna discapacidad sabemos que uno se gasta en una semana lo que las ISAPRES, por ejemplo, cubren en todo un año en rehabilitación de kinesiólogo y otras cosas. ¿Qué leyes en concreto usted se imagina que le gustaría que el próximo Parlamento aprobara en concreto para el tema de la discapacidad? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que lograr es que FONASA nos dé una participación mayor de la atención. Porque claro, cuando hacíamos una Teletón para un instituto, alcanzaba para construir 2 más, pero cuando tenemos 14 institutos con la misma Teletón, el aporte del Estado tiene que crecer. Y nosotros, nuestro esfuerzo está en que siempre el aporte del Estado sea menor que el aporte privado, para que se mantenga la Teletón como un ente privado, que no dependa del gobierno. A usted en esta campaña le tocó entrevistar a los 9 candidatos presidenciales. ¿Con qué impresión general se quedó? ¿Son lo mejor de lo nuestro los candidatos que compitieron? ¿Le pareció que es una cosa buena para la democracia que haya tantos candidatos o no tanto? ¿Con qué impresión se quedó? Fue curioso. Los candidatos me llamaron la atención por diferentes razones. Me están haciendo así, como ustedes saben, cuando me hacen así, es porque tengo que ir adentro. No le haga caso a usted el jefe, así que no le haga caso. No le haga caso, dele nomás, que está entretenido, no está haciendo muchas preguntas. Daniel y Mónica, en lo último que les voy a poder contestar, yo que me quedé sí con una impresión diferente de uno de otro. Yo pienso que también las campañas, los programas eran diferentes. Hay 2 conglomerados grandes, el de Michelle Bachelet y el de Evelyn Matei. Hay un candidato que tiene más experiencia, que es, ¿cómo se llama? Marco Enrique Ominami. Y después había más candidatos que me llamaban la atención, porque Sfeir me llamó la atención, la señora Roxana Miranda, a quien fue a visitar a su casa. Yo creo que eso da para una entrevista aparte. Los voy a tener que dejar. Les agradezco la entrevista. Oye, ¿y usted nunca la política, don Francisco, no? Para cerrar, ¿usted nunca la política? Imagínense, si no lo hice en 50 años, no me quedan 50, así que en la política contingente no. Soy un admirador de la política y de los políticos. Creo que la política tiene que mejorar y tiene que interpretar a una gran mayoría. Me preocupa la abstención. Yo pienso que la mejor manera de demostrar de que la gente está dispuesta a trabajar con la política y los políticos es que la gente vote. Si están en desacuerdo, que vote en blanco, pero que vote. Muchas gracias, Mario Kreuzberger, don Francisco. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós, gracias. Chao, chao. Ahí está. Este domingo, entonces, el documental de los 35 años de la Teletón. Así es. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso.